Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien con toda la energía del mundo porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío. Se va a caer el internet. Si son fans de las telenovelas turcas, si les encanta el chisme del bueno y si, sobre todo, han seguido de cerca la historia de amor y desamor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy es de locos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos suspirado, reído y llorado con Senkalkapimi, y hemos fantaseado con que Hande y Kerem fueran igual de enamorados en la vida real que sus personajes, Eda y Serkan. Y bueno, por un tiempo lo fueron, ¿verdad? Una relación que nos tuvo a todos enganchados, captando cada foto, cada entrevista, cada mínimo detalle. Pero como todo en la vida, llegó a su fin. O eso creíamos. Porque las últimas semanas mis chismosos favoritos han estado repletas de rumores, de señales que apuntan a algo que podría ser una reconciliación. Hoy vamos a analizar a fondo todas las pistas, las evidencias, sí, tengo fotos, las declaraciones, las miradas cómplices, todo. Vamos a desenmarañar este misterio y a tratar de responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo? ¿Será que el amor, como en las mejores telenovelas, ha triunfado sobre todo? Pero antes de que entremos en materia, y mientras yo me tomo un sorbito de mi café para prepararme para este bombazo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Por favor. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos de chismes, belleza, viajes y todo lo que se me ocurra compartir con ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con el contexto. Para los que son nuevos en el mundo de Hande y Kerem, o para los que simplemente necesitan un pequeño repaso, recordemos que su relación comenzó durante el rodaje de Senkalkapimi. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Fueron meses de especulaciones, de fotos robadas, de mensajes encriptados en redes sociales, hasta que finalmente, ¡bam!, confirmaron su relación. Fue un boom mediático, todo el mundo estaba hablando de ellos. Eran la pareja del momento, los más guapos, los más exitosos, los más queridos. Vacaciones juntos, alfombras rojas de la mano, entrevistas donde se dedicaban miradas de complicidad. Todo era perfecto. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, seamos honestos, las cosas no duraron para siempre. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que si ya no se llevaban tan bien. Hasta que finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se paralizó. Bueno, al menos el mundo de los fans de Senkalkapimi. Fue un golpe duro para muchos, que habíamos depositado nuestras esperanzas en que su amor fuera eterno. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas y sus carreras por separado. Hande se enfocó en nuevos proyectos, la vimos protagonizar otras series y películas, y también se le relacionó sentimentalmente con otras personas. Lo mismo pasó con Kerem, que también siguió trabajando y conquistando nuevos horizontes. Parecía que la historia de Hande y Kerem había llegado a su fin, que era un capítulo cerrado en sus vidas. Pero ¿será que el destino tenía otros planes para ellos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, como les decía al principio, han surgido una serie de indicios que han hecho saltar las alarmas y han reavivado la esperanza de una reconciliación. Vamos a analizar estos indicios uno por uno, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. El primer indicio, y quizás el más importante, tiene que ver con las redes sociales. Como saben, Hande y Kerem son muy activos en Instagram, donde comparten fotos y vídeos de su día a día. Y últimamente algunos fans han notado que ambos han empezado a darle me gusta a las publicaciones del otro. Sí, lo que escucharon. Después de meses de silencio, de ignorarse mutuamente en redes sociales, de repente, ¡pum! Un like aquí, un like allá. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, algunos fans más observadores han notado que Hande y Kerem han empezado a seguir a las mismas personas en Instagram. Amigos en común, compañeros de trabajo, fotógrafos. ¿Será que están tratando de reconstruir su círculo social en común? ¿Será que están buscando excusas para volver a conectar? Otro indicio que ha llamado la atención es que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares en Estambul. No juntos, obviamente, pero sí en los mismos restaurantes, en los mismos cafés, en los mismos eventos. ¿Casualidad? Puede ser. Pero si lo sumamos a los likes en Instagram y a los seguidores en común, la cosa empieza a tomar forma, ¿verdad? Pero lo más fuerte de todo, lo que realmente ha encendido la mecha de la esperanza, es una foto que ha circulado por internet en los últimos días.
Una foto donde se ve a Ande y Kerem juntos, caminando por la calle de noche. Sí, juntos. La foto no es muy clara, la verdad. Está tomada desde lejos y la calidad no es la mejor. Pero se puede distinguir claramente que son ellos dos. La foto ha generado un revuelo en las redes sociales. Los fans están eufóricos compartiendo la foto una y otra vez, analizando cada detalle, tratando de descifrar qué significa. ¿Será una foto antigua? ¿Será un montaje? ¿O será la prueba definitiva de que Ande y Kerem están juntos de nuevo? Por supuesto, hasta el momento ni Ande ni Kerem han confirmado ni negado los rumores de reconciliación. Han guardado silencio como suelen hacer en estos casos. Pero su silencio, mis amores, dice mucho. Si no estuvieran juntos, si no hubiera nada entre ellos, ¿no sería más fácil salir a desmentir los rumores de una vez por todas? El hecho de que no lo hagan, de que prefieran mantenerse en silencio, alimenta aún más la especulación y la esperanza. Además de los indicios que les he mencionado, también hay algunas declaraciones que han hecho Ande y Kerem en el pasado que podrían interpretarse como señales de que su amor no ha muerto del todo. Por ejemplo, en una entrevista que concedió hace unos meses, Ande dijo que Kerem era una persona muy importante en su vida, que siempre lo recordaría con cariño y que le deseaba lo mejor. Por su parte, Kerem también ha hablado en términos muy positivos sobre Ande, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Estas declaraciones, aunque puedan parecer superficiales, demuestran que entre ellos sigue existiendo un gran respeto y admiración mutua. Y el respeto y la admiración, mis amores, son la base de cualquier relación duradera, ya sea de amor, de amistad o de trabajo. Ahora bien, siendo realistas, también hay que tener en cuenta que las reconciliaciones no siempre son fáciles. Reconstruir una relación después de una ruptura requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia y mucha voluntad por parte de ambos. Hay que superar los errores del pasado, perdonar las heridas y volver a confiar en el otro. Además, Ande y Kerem son dos personas muy famosas, con agendas muy apretadas y con mucha presión mediática. Su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público, y eso puede ser muy difícil de llevar. Pero a pesar de todos estos obstáculos, yo creo que si Ande y Kerem realmente se aman, si realmente quieren estar juntos, pueden superar cualquier dificultad. Ya lo hicieron una vez cuando decidieron darle una oportunidad a su amor durante el rodaje de Senkal Kapimi. ¿Por qué no podrían hacerlo de nuevo? Al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro, solo ellos saben si están dispuestos a luchar por su amor. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional a Ande y Kerem. Sé que muchos de ustedes han seguido su relación desde el principio, que han celebrado sus momentos felices y que han sufrido con sus momentos difíciles. Su amor y su cariño son muy importantes para ellos, y estoy segura de que lo valoran mucho. Así que, por favor, sigamos apoyándolos, sigamos enviándoles buenas vibras y sigamos deseándoles lo mejor. Y pase lo que pase, recuerden que lo más importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, después de todas estas pistas y evidencias, después de toda esta especulación, ¿cuál es mi conclusión? ¿Creo que Ande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo? Sinceramente, no lo sé. Me encantaría decirles que sí, que su amor ha triunfado sobre todo, que la foto que ha circulado por internet es la prueba definitiva de su reconciliación. Pero no puedo asegurarles nada. Lo único que puedo decirles es que hay indicios que apuntan a que algo está pasando entre ellos. Que han vuelto a conectar, que se están acercando, que están intentando reconstruir su relación. Si eso significa que están juntos de nuevo, o si simplemente están siendo amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero como diría mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Así que, mis amores, mantengamos la esperanza. Y sigamos atentos a cualquier nueva pista o evidencia que pueda surgir. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. En resumen, hoy hemos hecho un repaso exhaustivo de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkal Kapimi hasta los rumores de reconciliación que han surgido en las últimas semanas. Hemos analizado todas las pistas, las evidencias, las declaraciones y las fotos que han circulado por internet, y hemos tratado de responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿están juntos de nuevo? Aunque no podemos dar una respuesta definitiva, hemos visto que hay indicios que apuntan a que algo está pasando entre ellos. Que han vuelto a conectar, que se están acercando, que están intentando reconstruir su relación. Si eso significa que están juntos de nuevo, o si simplemente están siendo amigos, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que sigamos apoyándolos, sigamos enviándoles buenas vibras y sigamos deseándoles lo mejor.
Y pase lo que pase, recuerden que lo más importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Los quiero muchísimo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero leer sus comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y síganme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y donde podemos estar más en contacto. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y hasta la próxima.